Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener nuestro estudio bíblico. Hoy es domingo 11 de julio, estamos en pleno verano y seguimos estudiando la palabra de Dios cada día. Hoy vamos a continuar estudiando la epístola a los Efesios. Así que preparad ya vuestras Biblias, yo ya tengo aquí la mía preparada. Vamos a ir abriendo la epístola a los Efesios por el capítulo 6. Estamos hablando de la guerra espiritual, pero en versión bíblica, no como algunas versiones por ahí de algunas iglesias que lo interpretan de otra manera extraña. La palabra de Dios nos habla de que nuestra lucha es espiritual y como tal tenemos que hacerlo a la manera de Dios, tal como Dios nos enseña en su palabra, que tenemos que tratar los temas espirituales. Bien, vamos a orar para pedirle al Señor que sea Él quien nos dirija y así comenzaremos este estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos, un nuevo día, estamos en tu presencia, gracias porque tú estás con nosotros. Queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, queremos disponer nuestro corazón y estar atentos para escuchar tu voz, todo aquello que tú tengas que decirnos, porque tu palabra es viva, es dinámica, es eficaz, actúa en nosotros, tú tienes cosas que hablar a cada uno en particular, también como iglesia tienes cosas que decirnos, por eso abrimos tu palabra con expectativa, sabemos que tienes un plan para nuestras vidas, que hay un propósito en cada uno de nosotros, no vivimos la vida así como un accidente a ver qué ocurre, sino desde el día en que creímos tú ahora tienes, Señor, un destino fijado para cada uno de nosotros y a cada uno nos encomiendas una misión en particular. Por eso nos dejamos llevar por ti, estamos en tus manos y te pedimos sabiduría. Ayúdanos a entender tu palabra, el mensaje que tienes que darnos en esta noche y pon en mi boca las palabras que tengamos que decir, que tu iglesia, que tus hijos tienen que escuchar hoy. Te agradezco por todo y por cada uno de mis hermanos que están ahí escuchando este estudio. Y te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos, pues como todos los domingos, aquí estamos a las 9 de la noche. Un abrazo para todos los hermanos que están ahí, que se conectan en este directo de Facebook y también para los que no pueden estar en directo y lo ven en algún momento en diferido, pues un abrazo también para vosotros, para todos. Como todos los domingos, esta mañana ya hemos disfrutado de un tiempo especial. En el culto dominical tenemos por costumbre en nuestra iglesia pues celebrar el culto dominical por las mañanas. Hay iglesias que lo hacen los domingos por la tarde. Nosotros todas las mañanas a las 11 hora de aquí de España nos reunimos en nuestro local de cultos, de reuniones y ahí alabamos a Dios, predicamos su palabra, escuchamos testimonios y de esa forma la iglesia crece y nos sentimos más que nunca una iglesia internacional, porque ya no solamente los hermanos que estamos ahí, sino que hermanos de otros lugares a los que consideramos ya parte nuestra, también se conectan, o si no, como decía antes, lo ven en diferido, pero tenemos ese mismo sentir en el Espíritu, ese sentir en el Espíritu de Dios que trata con nosotros y nos está edificando. Como hemos dicho, vamos a continuar en Efesios capítulo 6. Estamos del versículo 10 en adelante, hablando de esa lucha espiritual y de la armadura de Dios. Ahí vamos a continuar. Hay hermanos que han escrito en el directo. Ahí Benito escribió: buenas noches a todos mis hermanos. También Gaby y Yoli han escrito: buenas noches. También bendiciones para vosotros, preparados para estar otra vez en el estudio. David, Liliana, David hijo y Daniela, bienvenidos, un abrazo. Ana Rita, muchas bendiciones también para ti. Carmen, hola de nuevo, gracia y paz para ti también. Paco, Rosario, Tamara, bienvenidos, bendiciones. Juan Bermudo también ha escrito: hola Juan. Walter, buenas tardes, Walter, bendiciones para ti también. Ana Karina, también bendiciones. Beatriz, buenas noches, que Dios te bendiga a ti también.
Y Juan Vázquez, buenas tardes. Juan, bienvenidos. Me alegro mucho de veros a todos, no es decir por decir, realmente me causa alegría. Y vamos a recordar los 3 versículos que estuvimos comentando y vamos a continuar a partir de ahí. Vamos a leer, estamos en Efesios capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa palabra siglo se puede traducir por mundo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bien, esa es la realidad. La realidad es que en la carne hay luchas, tenemos que luchar a veces contra las adversidades que la vida nos trae, contra personas con las que tenemos problemas, tenemos que enfrentar la adversidad de la enfermedad, la adversidad de la dificultad en escasez, en crisis, tenemos que enfrentar la pérdida a veces de seres queridos, enfrentar todo tipo de problemas, pero quiero que notes que aquí la Biblia no contempla que esos sean problemas. Cuando Pablo escribe esta epístola de Efesios, la iglesia está siendo perseguida, no olvidemos eso. La iglesia de Jesucristo sufre una feroz persecución. Los cristianos sufren la persecución de apresarlos, de castigarlos, de azotarles y de incluso martirizarles, de matarlos por su fe en Cristo. Pero quiero que te des cuenta de que no se le da demasiada importancia a eso. Aquí mismo en Efesios, más al principio de la carta, vimos los motivos de oración de Pablo por su iglesia. Y él oraba por los creyentes no porque el Señor los libre de la tribulación, de la persecución, de la enfermedad, de esas cosas que es totalmente legítimo y están bien que pidamos por eso. Porque si tú ves necesidad y problema en esas cosas, como dice también Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Entonces está bien pedir por cualquier cosa que a ti te causa turbación, preocupación, pero no es el principal problema. Porque en este mundo asumimos que hay tribulaciones, que hay persecuciones, que Satanás nos zarandea en las cosas materiales, en las cosas... eso puede pasar, pero la verdadera lucha, el verdadero peligro está en la esfera espiritual. Por eso Jesús decía, os va a zarandear Satanás, pero yo he rogado que vuestra fe no falte. Lo importante no es si somos zarandeados más o menos, lo importante es que nuestra fe esté firme, que podamos resistir en el día malo, que estemos seguros en quién hemos creído y dónde nos encontramos. La batalla espiritual está ahí. Todos vamos a tener que atravesar dificultades, problemas, todos tendremos que enfrentar los males de este mundo. Pero en medio de las dificultades y los males es cuando tenemos que tener la visión correcta, la perspectiva adecuada, bíblica, de saber que también en la dificultad, en la tribulación, también en esas circunstancias somos hijos de Dios. Esta mañana en la predicación el Señor nos estaba hablando, reflexionando de, bueno, ¿por qué vivimos? ¿Para qué nuestra vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué nacimos? Jesús lo tenía muy claro. Yo para esto he nacido, dijo Jesús. Y nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra misión en la vida? Y veíamos que desde el punto de vista humano, hombres como Moisés, como Abraham, como David, se podría pensar que fracasaron en sus vidas. Vivieron vidas, en algunos casos, no sobresalieron por triunfar, por llegar lejos, por conseguir grandes objetivos o metas, pero evidentemente esa es una perspectiva que en ese momento se podía tener, pero ahora que nosotros lo vemos con una visión mucho más amplia, sabiendo el qué de las cosas y el fruto que surgió de esas vidas, podemos decir que Dios cumplió sus propósitos en ellos. Entonces tenemos que entender que la batalla es real, hay una guerra, hay una batalla espiritual.
Tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y para poder resistir y estar fortalecidos tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Recuerda que Pablo está encadenado a un soldado romano todo el día entero. Entonces él tiene esa referencia y lo puede comparar muy bien, metafóricamente hablando, de lo que representa la batalla espiritual para cada uno de los creyentes. Entonces continúa el texto y en el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Ahí dice: tomad la armadura de Dios. Fíjate que tenemos que hacer algo nosotros, tenemos que tener una actitud una iniciativa de tomar. O sea, no nos quedamos con los brazos cruzados, esperando que ocurra milagrosamente algo. No, la vida del creyente, Dios lo va a hacer todo, Dios nos va a llevar, como decíamos esta mañana, Él abrirá puertas, cerrará puertas, Él trata con nosotros cada día, pero nosotros estamos haciendo algo de nuestra parte. Estamos obedeciéndole. La obediencia a Dios se manifiesta en lo fundamental, lo que Él nos ha dicho que nos hagamos. Entre otras cosas, lo que estamos haciendo ahora: escudriñad las Escrituras. Ese es un mandamiento de Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Le estaba hablando a los judíos. Los judíos conocían bien las Escrituras, pero Jesús le dice: escudriñadlas. Ellos tenían su propia idea. Necesitamos venir a la palabra de Dios cada día. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Que nunca nos falte ese conocimiento. Entonces, cuando tú haces lo que Dios te pide que hagas, el Señor va a hacer el resto. Entonces ahí dice: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Mira, nos está diciendo el texto, está dando por sentado que el día malo vendrá. Eso es lo que el texto da por sentado. Van a venir días malos. La Biblia no nos engaña, no nos promete cosas que no son reales. La Biblia es muy real. El Señor quiere que conozcamos la verdad y que estemos preparados para vivir y para lo que venga. De ahí que el Señor no te promete que nunca más vas a tener problemas, que nunca enfermarás, que nunca tendrás una dificultad, todo será un camino de rosas. No. La Biblia no nos engaña, no nos dice eso, al contrario, nos advierte: en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Añadió: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la cuestión, la parte que nos interesa a nosotros. Saber que tendremos dificultades, pero que las dificultades no pueden vencernos, no nos pueden derrotar, porque Cristo venció a las dificultades y esa victoria ahora la traspasó a nosotros, la victoria es nuestra. Entonces sabemos que vendrán las dificultades, pero el Señor nos da las instrucciones para que podamos resistir en el día malo. No dice para que evitéis los días malos, no, para que resistamos en los días malos. Los días malos vendrán, pero tu fe no puede faltarte en esos días. Somos humanos. Quiero decir, estamos en un cuerpo de carne, somos espirituales, pero también el cuerpo de carne está en nosotros, el espíritu está ahí siempre dispuesto, pero la carne es débil, en su debilidad nos lleva a veces a dudar, a caer en el pecado, a sentirnos mal. En nuestra carne es fácil que nos podamos sentir abatidos, que surja la duda. Pero por eso en ese día malo tenemos que estar fuertes en el espíritu. Para poder hacer eso posible tenemos que tomar esa armadura de Dios que iremos viendo, iremos describiendo paso a paso ahí, tal como aquí en esta carta se nos explica. Y dice: y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes. Continúa en el versículo 14. Son términos militares. La armadura tiene que ver con un soldado, estar firme tiene que ver con esa actitud del soldado. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los soldados cuando están en formación se tienen que poner firmes? Porque no puede ponerse cada uno como quiera, ¿no? Apoyados por ahí, uno tumbado allí. No, se ponen firmes. Es una señal de disciplina y refleja una actitud de estar alerta,
de estar velando, de estar en guardia. El estar firmes te lleva a la obligación de estar ahí atento a las cosas que están. Si no estás firme, cuando dice descansen, dicen ahí, todos pues ya toman otra actitud, ¿no? Es como bajar la guardia. Estad firmes, o sea, no te doblegues, no te duermas, no mires para abajo, levanta tu cabeza, alza tus ojos, prepárate para la batalla, tienes que ponerte la armadura. La batalla viene, está ahí. No es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla está ahí. Tienes que estar preparado para entrar en batalla. Estas ilustraciones que la Biblia nos deja realmente son muy buenas, nos llevan a comprender la realidad. El hecho de utilizar la metáfora de que somos soldados, que tenemos que equiparnos como soldados porque hay una guerra, una pelea real en el mundo, en la esfera espiritual, pero hablar del espíritu nos podría parecer que es todo como volátil, como místico, pero no, aquí nos enumera contra quienes estamos luchando, le pone nombre y apellidos. Es una batalla real. Y qué buena la metáfora, ¿no? La ilustración, porque así tú puedes considerar y tener en mente. Seguramente casi nadie de los que estamos ahí escuchando en el estudio hemos estado en una guerra, hemos participado en una batalla. Quizás algunos de los más veteranos, no sé si alguien en la Segunda Guerra Mundial o aquí en España hubo una guerra, la Guerra Civil Española, no sé si alguno, pero si no lo hemos vivido, hemos visto películas de guerra, películas a veces fundamentadas en hechos reales. Muchas de estas películas reflejan la realidad. Incluso habremos visto películas de romanos, que también las batallas sería más cerca a la ilustración de lo que aquí se está dando, ¿no? Los soldados en una guerra están alerta, están en guardia. La armadura la tienen puesta, no se la quitan. Parece que todo está muy tranquilo, espera que me quito la armadura. Si estás en una guerra, no te puedes descuidar un instante porque el enemigo no avisa cuando va a atacar. El enemigo no manda un mensaje de WhatsApp y dice, esta tarde a las 4 atacaremos. No hace eso. Al contrario, se intenta por todos los medios sorprender, que cuando estén descuidados ahí les vamos a atacar. De ahí que siempre tiene que haber soldados vigilando y todos los demás siempre tienen que estar en guardia, preparados. No se puede bajar los brazos ni un instante. Estamos en mitad de una batalla y es una batalla muy cruel porque nuestro enemigo es despiadado. Satanás está, como lo describe ahí la palabra, como un león rugiente alrededor nuestro mirando a quién devorar. Entonces yo te decía el otro día, no tengáis temor. Hay creyentes que ven a Satanás en todo. Es que Satanás, pero no tenemos que tener temor al enemigo si estamos donde Dios quiere que estemos. El Señor tiene propósitos para nosotros, a veces se vale del propio Satanás para cumplir sus propósitos en nuestra vida, pero si eres hijo, estás en las manos de Dios. A lo mejor necesitamos disciplina y a lo mejor Satanás nos toca, nos zarandea, pero no te olvides que todo viene de Dios. Dios permite porque Él busca bendición en nuestra vida. La batalla que aquí se refiere, recuerda, es otra. Es el descuidarnos, el darle la espalda a Dios, dudar de Dios, dejar de hacer lo que Dios espera que hagamos, como poder estar ahí llenándonos de su palabra, del Espíritu. Lo que Satanás quiere es eso, que nos olvidemos de lo que Dios nos ha puesto en nuestra vida, que dejemos de vivir la vida abundante y caigamos en la trampa de dejarnos seducir por las cosas del mundo, distraernos, despistarnos, aceptar el pecado, vivir sin llenarnos del Espíritu Santo. Esa es la batalla, ahí es donde tenemos que estar velando, ahí es donde tenemos que estar firmes. Recuerda, ten esta imagen en tu mente, estar firmes. Y entonces pasa a ir describiendo la armadura. Estamos en el versículo 14. Lo primero que dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad.
Eso es lo primero que dice ahí. Ceñidos los lomos con la verdad. O sea, esto es el cinturón, el cinto de la verdad. El cinturón recuerda, no sé si tienes en tu mente la indumentaria de un soldado romano. Los soldados romanos pues tenían como una especie de túnica, no era larga, era una túnica que les llegaba así como por encima de las rodillas, por las rodillas. Entonces sobre esa túnica, esa era la vestidura básica, una túnica, y sobre esa túnica pues se iba poniendo todo lo demás, la coraza, el cinturón, el casco, se iban poniendo cosas. Entonces, para el cinturón era importante, porque el cinturón lo que hacía, uno de los propósitos que tenía, era ceñir la túnica al cuerpo, o sea, que la túnica no quedase ahí, la ropa al aire, y no, eso podría estorbar en la batalla. El cinturón ceñía la túnica, por eso dice ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. El cinturón ceñía, cogía la ropa y te la pegaba al cuerpo. Es una ilustración que aparece muchas veces en la Biblia, porque la ropa típica en ese tiempo, ya no solo los romanos, los judíos, era llevar túnicas. Los judíos llegaban las túnicas más largas, llegaban las túnicas hasta los pies. Entonces, cuando uno iba a trabajar, lo que hacía era ceñirse. Pues si no, esa ropa suelta es un estorbo para según qué trabajos. El pantalón no estaba inventado así como lo utilizamos hoy en día. El pantalón es un buen invento, nos da libertad, comodidad, sobre todo para hacer trabajos así, cosas que requieren pues estar ahí dedicado, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en la Escritura que hay mandamientos: ceñíos vuestros lomos. O sea, eso quiere decir eso, cíñete, ponte un cinturón. Cuando Jesús lavó los pies a los discípulos, dice que se ciñó con la toalla y se puso a lavar los pies a los discípulos. Entonces, lo primero que menciona en la armadura es eso, el cinturón. El cinturón que nos da libertad de movimientos. En el cinturón cuelga la espada. Está ahí la cartuchera esta, la vaina donde se mete la espada, la llevas a mano para poderla sacar cuando es necesario. Y aquí, metafóricamente, se compara ese cinturón con la verdad. Ceñid vuestros lomos con la verdad. La verdad te da esa libertad de movimiento. ¿Recuerdas lo que Jesús dijo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te da libertad. Cuando tú andas en mentira, cuando tú estás en cosas que no están claras, cuando hay cosas que hay que ocultar, cuando uno no puede transmitir transparencia, una transparencia total, ¿sabes? Eres consciente que pierdes libertad, que te quedas como limitado, es como si te atasen las manos. Satanás sabe muchas cosas. Satanás conoce a veces tus engaños, las cosas que ocultas. Cuando tú no estás con la verdad, cuando tú no vives íntegramente en la verdad, entonces tienes dificultades. Tú mismo, sin darte cuenta, te coaccionas, te limitas, porque tu mente, tu subconsciente, te declara, te acusa, te pone que estás en evidencia. La verdad, hemos estudiado sobre eso, ahora no vamos a hacer un estudio acerca del concepto la verdad. Tenemos estudios que hemos dado en este tiempo, en estos meses atrás, pero para situarnos un poquito y recordar alguna cosa que hayamos estudiado ya, hay dos clases de verdad. Por un lado está la verdad relativa, que es la que los hombres utilizamos, y por otra parte está la verdad absoluta. La verdad absoluta solo existe en un lugar, que es Dios. Solo la verdad absoluta solo le pertenece a Dios. Todo lo demás es relativo. La palabra de Dios es verdad. Jesús, hablando con el Padre en oración, le dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
La palabra de Dios es la verdad. Entonces, nosotros, cuando nos llenamos de la palabra de Dios, estamos llenándonos de la verdad. Nuestra verdad es relativa. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que para ti es la verdad, para otro no lo es. Cada uno puede tener su propia verdad. Si yo os pregunto a alguno de vosotros y os digo, ¿cuál es el pueblo más bonito del mundo? ¿Cuál es la ciudad más bonita del mundo? ¿Cuál es el país más bonito del mundo? Bueno, pues los que estáis en México, pues diréis una ciudad, aquí en México esta es la ciudad más bonita del mundo. Esa es tu verdad. Pero de pronto uno que vive en Perú, pues dice, no, la ciudad más bonita del mundo es esta, y dice una ciudad que él conoce allí en Perú. Normalmente hablamos de nuestras propias ciudades, ¿no? Bueno, yo no, mi ciudad, Valls, está bien, pero tampoco voy a decir que es la más bonita del mundo. Conozco ciudades muy bonitas. Pero en cualquier caso será mi criterio, es mi verdad. Para ti la ciudad más bonita es esta, para el otro la ciudad más bonita es aquella. Cada uno tiene un argumento para decir esta es la ciudad más bonita. Es una ciudad que ahora en verano está toda verde, llena de flores. En primavera empieza todo a florecer, se pone magnífico, la temperatura es agradable, no sé qué. El otro tiene otros argumentos, es una ciudad hermosa, su arquitectura es única, viene de hace 2 siglos y no sé qué. Y seguramente todos esos argumentos son válidos, pero cada uno tiene su propia visión y saca su propia deducción con argumentos, pero ¿quién tiene la razón? ¿En cuál de los casos diríamos, esta es la verdad absoluta? No, no hay verdades absolutas. Son verdades, sí, pero relativas. No vamos a decir, es mentira, esa ciudad no es tan bonita. Sí, es bonita, pero a los ojos de esta también es bonita. Cada uno tiene su propia verdad. En cuanto a la religión pasa exactamente igual. Si tú hablas con un musulmán, te va a decir que su fe, su religión es la verdadera. Te va a decir, Mahoma es el profeta, Alá es Dios y Mahoma su profeta, y el Corán es el libro sagrado. Si hablas con un judío, te va a decir, la Torá, el Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés es el profeta, Abraham es nuestro padre, la ley que Moisés nos dio, tienen su propia verdad. Si tú le dices, ¿y Jesucristo? No, Jesucristo fue un gran hombre, un gran maestro. ¿Pero fue el Mesías? No fue el Mesías. El Mesías todavía no ha venido, lo estamos esperando. Tienen su propia verdad, tienen sus argumentos. Si tú hablas dentro del cristianismo, con las diferentes ramas del cristianismo, si tú hablas con un católico, te van a decir, el catolicismo es la iglesia original. Los protestantes son los separados, son los que se apartaron. Los anglicanos, los ortodoxos. El catolicismo es lo auténtico, es lo que conservamos, las raíces del origen. Y María, sí, María es mediadora entre Dios y los hombres. Te van a decir así, te van a dar argumentos. Si hablas con un anglicano, te va a decir, no, pero la iglesia anglicana. Si hablas con un ortodoxo, si hablas con un protestante, cada uno ve la verdad desde su propia perspectiva. Si tú hablas con un testigo de Jehová, él es testigo de Jehová por convicción. Está seguro que lo que él cree es la única verdad. Si hablas con un adventista del 7º día, te va a decir que lo que él cree es la verdad. Y si tú no guardas el sábado, estás condenado. Cada uno tiene su propia verdad. Pero, hermanos, nosotros no defendemos una religión. No sé si os habéis dado cuenta de eso. Si seguís los estudios desde hace más de un año, no sé si habéis percibido que nosotros no predicamos una religión. No decimos, esta religión es la mejor y es la que tiene la verdad. No usamos ese lenguaje, porque eso sería relativo. Nosotros decimos algo. Decimos, Jesucristo es la única verdad. Su palabra es la verdad absoluta. No hay otra verdad fuera de esta. Nosotros predicamos a Jesucristo y lo predicamos con su palabra.
Todo lo que viene de Dios es verdadero. En Dios no hay mentira, no hay engaño, no hay malas intenciones. Nosotros predicamos al Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, porque todo lo demás es relativo. Y si no, explícame, el protestantismo, las iglesias evangélicas, hay más de 24.000 denominaciones. Vale, ¿cuál de ellas tiene la verdad absoluta? A veces son pequeñas las diferencias. Es que estos en el culto lo hacen así y aquellos en el culto lo hacen de otra forma. Bueno, ¿y quién tiene la verdad absoluta? Todos predican sobre Cristo y todos predican sobre la Biblia, pero existen las diferencias entre una denominación y otra. Intentamos venir a la Biblia sin estar sujetos a vivir condicionados desde la sombra de una denominación. Está bien a veces ponerte bajo esa cobertura de una denominación a efectos legales y de cobertura y de comunión. Está bien, yo no me meto en eso, siempre y cuando la denominación no sirva para crear división en la iglesia. Pero aunque tú pertenezcas a una denominación, cuando prediques, cuando estudies la Biblia, cuando te metas en el alimento, en tratar de escuchar la voz de Dios, no estés condicionado a lo que la denominación dice. Ven a la Biblia y deja que la Biblia te hable. Cuando estudiamos hermenéutica bíblica, nos esforzamos por encontrar las herramientas y el camino que nos lleve a la interpretación correcta. Y aún, y con eso dejamos siempre ese margen de estar sujetos a que, bueno, podríamos equivocarnos. La Biblia es absoluta y su verdad es absoluta. Cuando la interpretamos es cuando corremos el peligro de ver algo que la Biblia no dice o añadir algo que la Biblia no dice. Ese es el peligro. De ahí que, sin estar sujetos a corrientes teológicas, a la influencia de lo que dijo este o lo que dijo el otro, tratamos de aplicar las reglas, las normas de hermenéutica a la Biblia. Por eso hablamos de hermenéutica bíblica, para intentar sacar toda esa verdad que hay en la palabra de Dios. Y repito, siempre con el máximo respeto y la precaución, el cuidado de que como humanos podríamos equivocarnos. Y tenemos siempre que estar dispuestos a escuchar cualquier objeción, corrección, a considerarnos a nosotros mismos y a tratar de ser sinceros, humildes en las manos de Dios para que sea el Espíritu Santo el que nos enseñe todas las cosas. Ceñirse los lomos con la verdad es esto, es estar en las cosas de Dios, no en mis cosas. No vale decir es que yo lo creo así, yo lo interpreto así. Es una expresión muy común entre cristianos, entre religiosos. Es que yo creo, pero lo importante no es lo que tú crees. Lo importante es que lo que crees sea la verdad absoluta que viene de parte de Dios. Yo me encuentro muchas veces con personas en las que yo no dudo que crean, no lo dudo, seguro que creen, pero me quedo con serias dudas de si están creyendo de verdad o están creyendo a su manera. Para ser salvo solo hay una forma de creer. Tristemente, me he tenido que encontrar con muchas personas a lo largo de mi vida cristiana y como pastor. Personas que es muy obvio que no están creyendo conforme a la palabra de Dios. Solo hay una fe que salva. Se puede creer de muchas maneras, pero solo hay una forma auténtica, verdadera, correcta. ¿Recordáis aquel pasaje en el que un hombre rico se acercó a Jesús? Era un hombre muy religioso y se acerca a Jesús con la inquietud de saber si él es salvo o no. A pesar de ser religioso, no tenía la seguridad de la salvación. Y se acerca a Jesús con esa pregunta: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús,
ya le conoce, ya sabe cuál es su problema y Jesús va preparándole, le está enseñando, le quiere llevar al punto donde él falla para que corrija, rectifique y tenga esa seguridad de la salvación. Y entonces Jesús primero le dice, guarda los mandamientos. ¿Quieres ser salvo? Guarda los mandamientos. Y este hombre le dice, bueno, ahí están conversando, ¿qué mandamientos? Y ahí le cita 4 mandamientos. Y el hombre rico dice, todos esos mandamientos los he guardado desde mi juventud. O sea, era un hombre religioso, un hombre que se esforzaba en vivir lo que él creía que era la religión, la verdad. Pero Jesús, conociendo cuál es su problema, le dice, está bien, pero te falta una cosa. Y su problema era el amor por el dinero, era la codicia de los bienes terrenales. El problema de este hombre no quiere decir que sea el problema de todos, es muy común que este problema esté en muchas personas. Pero en este caso el problema era este, en tu caso puede ser otro el problema. En este caso, este hombre era rico y tenía tanto amor por sus bienes terrenales que vivía por ellos y para ellos. Era su Dios en su vida. Y entonces Jesús, sabiendo cuál es su problema, lo confronta y le dice, pues ahora vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hubieses hecho tú en su lugar? Te puedes quedar pensando, mirando una cosa o mirando la otra. Te puedes quedar pensando, wow, pero vender todo, las posesiones, con lo difícil que es ser rico, ¿no? Todos quieren ser ricos y no todos lo consiguen. Con lo difícil que es tener la riqueza que tenía ese y de pronto en un instante alguien te dice, véndelo todo. Venderlo todo es difícil. El mismo Jesús lo dice después. Es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja de estas ventanas que había en las fortalezas, que un rico entre en el reino de los cielos. Es difícil. Si yo me quedo mirando eso, pero desprenderse así de golpe de las riquezas, venderlo todo y dárselo a los pobres, yo me puedo quedar mirando esto o me puedo quedar mirando lo otro. ¿Qué es lo otro? Y ven y sígueme. Y yo me puedo quedar mirando, qué privilegio, que Jesús esté hablando cara a cara contigo y te diga, ven, sígueme. ¡Wow! Lo dejo todo y me voy con Él. Me voy a seguirle, a donde Él quiera, donde Él me pida. ¿Te imaginas el privilegio de los 12 apóstoles? Se pasaron un retiro de 3 años y medio con Jesús. Se levantaban por la mañana y ahí estaba el Maestro. Y se acostaban por la noche y ahí estaba Jesús durmiendo a su lado. Todo el día con enseñanzas, todo el día con sus consejos, todo el día, ¡buah! Eso no se puede pagar con dinero. Si Jesús te dice, ven y sígueme, ¿dónde firmo? ¿Qué tengo que hacer? Sí, cuenta conmigo. ¿Te das cuenta? Te puedes quedar mirando esto, te puedes quedar mirando esto. Ahí está el problema. ¿A dónde ponemos nuestra atención? Por eso la Biblia dice que no nos hagamos tesoros en el mundo, que no amemos el mundo, el afán por las cosas del mundo. Desecha todo eso. Poned los ojos en las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice allí en Colosenses. Esa es la cuestión. Pero ¿te das cuenta? El rico podía vivir su religión y pensar, bueno, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer. Pero Jesús lo confronta con su problema. Una cosa te falta, le dice. Vende todo lo que tienes. Este era su problema. ¿Cuál es el tuyo? Para algunos, yo he conocido a personas que su problema era, creo en Dios, eso estaba ahí, yo creo en Dios, participo en la iglesia, en las cosas de Dios, pero ¿sabes dónde he visto yo el problema en muchos casos? El problema es que no estaban dispuestos a aceptar la autoridad de la palabra de Dios en sus vidas. Era el mismo caso del joven rico, pero aplicado de otra forma. El joven rico no estaba dispuesto que la palabra de Dios le dijese cómo tenía que vivir. En muchos casos yo he visto esto.
gente que de verdad los he visto creyendo sinceramente, pero yo me quedé con la duda, ¿realmente serán salvos? Porque la Biblia es muy clara al respecto. Creer en Dios, de verdad, implica negarse a uno mismo. Implica estar dispuesto a hacer lo que la palabra nos dice. Si yo digo que creo y la palabra de Dios me habla y yo empiezo a darle vueltas, sí, bueno, pero es que tampoco hay que ser así, siempre con la Biblia, siempre intentando justificar y encajar todo con la Biblia, es como queremos meter todo en el calzador con la Biblia y bueno, todo es relativo, no seamos tan dramáticos, tan drásticos, tan rigurosos y tal, y no sé qué. Cuidado donde te encuentras, porque la Biblia es la verdad absoluta. O te ciñes con ella, o vives tu propia religión. ¿Qué vas a hacer? Ceñirse con la palabra de Dios es aceptar lo que Dios ha dicho. Es tomar su verdad, no la mía. Mi verdad no me lleva a ninguna parte. Sí, pero es que yo creo que así seré salvo. ¿Y porque yo lo crea me voy a salvar? Si Dios ha dicho que solo hay un camino que lleva a Dios, que es Jesucristo, y solo hay una forma, obediencia total a su palabra. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús en Juan capítulo 15? El que permanece en mí y mi palabra permanece en él, éste lleva fruto. Y dice allí, y el que no lleva fruto, se cortará y será echado fuera, donde se queman los rastrojos. Es muy clara la palabra. ¿De qué forma crees en Jesús? ¿Cómo vives tu fe en Jesús? ¿Estás dispuesto a que Él sea lo primero en tu vida? ¿Estás dispuesto a poner su verdad por encima de la tuya? Por instinto natural, todos tenemos nuestra propia verdad. Escucha a veces las discusiones. A mí a veces me gusta hacer eso. En familia, por ejemplo, entre amigos, en la iglesia, surge un tema, ¿no? Y de pronto uno opina y el otro opina y la discusión va subiendo de tono. Y tú das un paso atrás y es como que te pones ahí de espectador y te empiezas a mirar todo desde fuera, ¿no? Y es muy curioso, muy interesante porque te das cuenta de esto. Todos tienen su verdad. Y todos están convencidos y defienden su postura a capa y espada. No, porque tú estás equivocado, porque eso que dices, porque esto, porque el otro. A veces te das cuenta que ambas partes tienen razón. Eso pasa muchas veces en las discusiones. Se está discutiendo por algo y se están peleando y no se dan cuenta que están de acuerdo en el fondo. Solo que están discutiendo en matices y al final, si se diesen cuenta, estarían bien avenidos. Pero somos así las personas. Como que estamos diseñados ahí para pelearnos unos con otros y yo tengo la razón y tú estás equivocado. Por eso la Biblia dice, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Tenemos que ser muy prudentes. Es mejor a veces escuchar, tardos para hablar, prontos para oír, siempre dispuestos a prestar atención, porque cuando tú estás hablando y defendiendo tu postura, no tienes tiempo para reflexionar y considerar el argumento de la otra persona. El otro te está hablando y tú ya estás pensando a ver qué voy a decir para debatirle, para debatir y refutar lo que él me está diciendo. La actitud sabia es esa actitud que escucha y reflexiona lo que está escuchando. Consideradlo todo, retened lo bueno, buenos consejos de la Biblia. Tenemos que tener esa actitud de reconocer que mi verdad siempre va a ser, bueno, relativa, depende, según el momento, según el punto de vista, según quién y según qué circunstancias, será de una forma o será de otra, pero la verdad de Dios es absoluta. Por eso, hermanos, tenemos que estar dispuestos. Si tú realmente has dicho creo en el Señor, tienes que estar dispuesto a recibir y aceptar lo que Dios ha dicho.
Yo a veces me siento impotente a la hora de tratar con algunas personas porque ellos tienen la verdad y cuando uno vive en su verdad no le puedes hacer ver otra cosa. Y me he sentido frustrado, triste, impotente, hablando con personas y viendo que están equivocados y no desde mi punto de vista, porque si no estaría faltando a lo que os estoy enseñando. O sea, con la Biblia, con la palabra de Dios abierta y considerando su actitud, es como decir, pero estás haciendo lo contrario a lo que la Biblia dice y tratas de transmitirles la verdad de la palabra y les dices, pero mira, la palabra de Dios dice, y esa persona te mira y no, pero es que, y lo ves en su propio argumento. No, pero estás equivocado, porque la palabra de Dios dice, y esas personas me han llegado a decir, sí, no, yo ya sé que para ti estoy equivocado. No me entiendes. No es para mí que estás equivocado. No te estoy defendiendo mi postura. Yo no te estoy dando mis argumentos. Mi obligación, como hijo de Dios, como pastor, como maestro, mi obligación es decirte lo que la Biblia dice. No, porque mira, la palabra de Dios dice, sí, no, pero esa es tu opinión. No es mi opinión. Léelo por ti mismo. Medita, piénsalo, interprétalo correctamente. No, porque es que cada uno lo interpreta de una manera. Cuando te empiezan a poner todas estas excusas, esos son indicadores ya de que las cosas no están bien. Mira, a mí a veces la palabra de Dios me incomoda, me molesta, te lo aseguro, te soy sincero. ¿Por qué? Porque me confronta con mi verdad y expone que mi verdad es imperfecta y no se puede sostener. Y la palabra me habla allí donde yo fallo y eso no me gusta. Lo reconozco. Reconozco que a veces me duele cuando el Señor en su palabra me dice, y mi primera reacción es defenderme. Bueno, pero si realmente soy hijo, no me queda más remedio que rendirme a la verdad y decir, Señor, perdóname, es cierto, fallo en esto. Y le puedo decir, ayúdame porque para mí no es fácil. Me siento débil aquí, fallo, soy consciente que fallo en esto, ayúdame. ¿Crees que Dios no te ayudará si le pides algo bueno? Todo lo que le pidas bueno al Señor, Él te lo va a conceder ya. Si tú le dices, ayúdame a obedecer tu palabra, te aseguro que Él te va a ayudar, sin duda alguna. Pero repito, mi gran preocupación es esta. Yo he visto personas marcharse de la iglesia, personas comprometidas, personas que no dudo que su fe fuese sincera, y las he visto marcharse porque tenían su propia verdad de los hechos, de la fe, y te quedas como diciendo, Señor, ¿y qué puedo hacer más? Les he dicho lo que tu palabra dice, ¿y ahora qué puedo hacer? No podemos hacer nada más. Cada persona es libre. Solamente me queda orar por ellos, porque Dios tratará con cada uno. Y cuando Dios trata con nosotros, sea a través de tribulación, sea a través del silencio, sea a través de la perseverancia en decirte, Dios sabe cómo tratar con cada uno, porque Dios sigue dándonos oportunidades y Dios sigue hablándonos. Dice en Santiago que también los demonios creen y tiemblan. Allí en Santiago el tema es precisamente este, ¿cómo crees? ¿Cómo es tu fe? Hay muchas formas de creer en Dios. En la religión hay millones que creen en Dios. Hay millones que dicen, sí, la Biblia es la palabra de Dios y hasta la predican, pero no están dispuestos a que la palabra imponga su autoridad en sus vidas. Algunos no reconocen la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, la figura de un pastor. Algunos no se someten a esa autoridad, pese a que la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores en todo. Pero algunos no entienden eso. No, ¿yo por qué tengo que obedecer a este hombre? Bueno, porque Dios lo dice. No es porque el hombre lo diga, ¿entiendes? Es eso, es esas pequeñas cosas. Una cosa te falta.
Esas pequeñas cosas que son las que marcan la diferencia. No es que yo acepto todo lo que la Biblia dice menos esto. Pues entonces te falta una cosa. Quizás no seas salvo. Tú no le puedes poner límites a Dios. No le puedes decir, Señor, yo creo en ti y te acepto al 99%, pero hay un 1% que no te lo acepto. Bueno, pues el llamado de Dios para nosotros es al 100%. El llamado de Dios implica que estés dispuesto a dejarlo todo para seguirle. Y yo veo eso, que muchos están dispuestos a dejar mucho, pero no todo. No, por aquí yo no paso. No, esto yo no lo acepto. No, yo esto tengo mi propio criterio. No, yo creo que esto tiene que ser como yo lo entiendo. Y ese es un grave problema. O estamos en la verdad de Dios o estamos en nuestra verdad. Para enfrentarnos en nuestras guerras espirituales, para podernos enfrentar a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas de este mundo, a las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, para poder estar peleando esta batalla, lo primero es cíñete de la verdad. Mira que en una armadura hay partes importantes, ¿eh? La espada, el escudo, el casco. Pero resulta que en esta armadura todas las partes son indispensables. Uno podría decir, bueno, yo puedo ir a la batalla y me olvidé el cinturón si tengo la espada y el escudo. Sí, pero recuerda que esto no es literal, esto es metafórico, es un lenguaje que nos está ilustrando con la figura de lo que es un soldado y lo que representa la vida cristiana y en una batalla espiritual. Recuerda que el otro día lo decíamos, esto no es literal, no lo podemos aplicar literalmente, porque en una batalla la gente resultaba herida y moría a pesar de llevar armadura y todo el equipamiento. En este caso, si tú llevas todo el equipamiento, no temas, el enemigo no puede contra ti. Entonces, es como una parábola. En una parábola no todo es literal, no todo lo podemos aplicar, sino que todo gira en torno a una enseñanza. Esto es una especie de parábola, porque está utilizando eso, elementos de la vida misma, para ilustrarnos verdades espirituales. Esa sería la figura retórica aquí. Metáfora, parábola, símil. Entonces, lo primero, vamos a hablar después del escudo, que es la fe, de la espada, que es la palabra. Vamos a hablar del casco, que es la salvación, y la coraza, que es la justicia. Y vamos a hablar del calzado, que es el evangelio. Y vamos a hablar de todo eso, pero antes que nada, tenemos que empezar por lo fundamental, lo básico, la verdad. No vayas a la batalla espiritual con tu propia verdad. Cíñete de la verdad, en mayúscula. Solo hay una verdad, y es la verdad que viene de Dios. Ninguna religión, ningún líder fundador de religiones, ni Mahoma, ni Buda, ni Pedro, hablando en el sentido del catolicismo romano como primer papa, ni Abraham, ninguna persona que se pueda considerar fundador de una religión, ninguna, a excepción de Jesucristo, ninguno habló con esta autoridad, ninguno dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Nadie dijo eso, nadie pudo decirlo, ninguno tenía esa autoridad. Como nadie pudo decir, a mí me van a quitar la vida y a los 3 días yo la voy a volver a tomar. Ninguno pudo decir eso. Todos los fundadores de las grandes religiones murieron y están sepultados. La tumba de Cristo está vacía. Él dijo, me matarán, pero al 3er día resucitaré. Yo pongo mi vida y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. A ver quién más puede decir eso. Y si nadie más puede decirlo, ahora tú considera entonces quién tiene la verdad. Para todos estos la verdad es relativa. Lo que dijo Mahoma, muy respetable, pero es su verdad. Lo que dijo Confucio, muy respetable, es su verdad. Lo que dijo Mao Zedong, muy respetable, es su verdad. Las filosofías del Mahatma Gandhi, muy respetables, pero es su opinión. Pero Jesucristo no hablaba en términos de a mí me parece, mi idea es, yo creo,
Jesús no hablaba en esos términos. Jesús te hablaba con absolutos. Jesús te decía, esto es así, lo tomas o lo dejas. No es, esto parece blanco, pero es un blanco roto. Es un blanco amarillento, es un blanco así. No, Jesús te decía, esto es blanco, punto. Nada que discutir aquí. La verdad de Dios es absoluta, no la puedes interpretar a tu manera, ver la perspectiva como tú quieras. Lo tomas o lo dejas, es la única opción, no hay más alternativas que esa. La palabra de Dios no es de libre interpretación. Pedro dice ahí en su carta que la palabra de Dios no es para que cada uno la interprete como a él le parezca. La Escritura no es de libre interpretación, solo tiene una interpretación, solo hay una verdad. Y cuando tú vienes a la verdad de la Escritura, quedas confrontado entre tu propia verdad y la verdad de la palabra y tienes que decidir qué haces. Si crees a tu manera o estás dispuesto a creer a la manera de Dios. En la Biblia tienes ejemplos de personas que creyeron en Dios, vivían en alguna de las cosas que Dios les había dicho, pero no en todo, tenían su propia perspectiva de algunas cosas. Saúl es un ejemplo de eso. Es un rey que Dios ha ungido y lo ha puesto al frente de Israel. Es un rey que ha seguido algunas instrucciones que el profeta Samuel le ha dado por vocero de Dios, y lo ves que está haciendo cosas que Dios le ha dicho, y lo ves que cree y sigue al Dios, pero había unas pequeñas partes que él no las aceptaba tal como Dios le decía. Eran pocas cosas, pero había algunas cosas que él tenía su propia interpretación, y Dios decía, hazlo así, y él decía, sí, pero lo voy a hacer de otra forma. ¿Para qué vamos a matar todo el ganado si el ganado es bueno? En esa batalla contra Amalek, y destruye todo, no dejes nada con vida. Y hay esos terneros tan buenos para las barbacoas. Y esas ovejas con esa lana que nos vamos a hacer me voy a hacer unas túnicas real que la envidia de todos los reyes. ¿Y cómo vamos a desperdiciar? Y entonces le perdonó la vida a el ganado, a lo bueno. Y encima trata de acallar su conciencia. Eso es lo que hacemos. Tenemos nuestra propia verdad y para justificarnos tenemos nuestros argumentos. El argumento de Saúl, no, es que el pueblo ha guardado este ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Sí, claro. Para ofrecer un sacrificio a Dios bastaba con un becerro, pero ellos se quedaron todos los becerros buenos para las barbacoas. Sí, pero no, lo hemos hecho también para ofrecer sacrificio a tu Dios, Samuel. Y así creemos que ya Dios nos da el visto bueno. O sea, yo cojo la Biblia, la leo, la interpreto a mi manera, digo, esto lo voy a hacer. Esto, bueno, aquí no hay que ser tan radical, no hay que tomar esto literal, esto tiene otra explicación. Sí, el pastor me está diciendo que esto es así, pero bueno, el pastor, como a mí me han dicho más de una vez, es que el pastor lo quiere arreglar todo con la Biblia. Vale, entonces ¿con qué lo arreglamos? ¿Con el libro gordo de Petete? Algunos dirán, ¿y eso qué es? Hace años ya, es un programa que había en la tarde en la televisión. ¿Con qué lo arreglamos? ¿Con el refranero español? ¿O con el Quijote, el libro de Cervantes? Si somos cristianos lo tendremos que arreglar todo con la Biblia, ¿no? Porque si no, estamos en ese problema. Tú tienes tu opinión, yo tengo la mía. A ver, ¿quién se saldrá con la suya? ¿El que grite más? ¿El que tenga más labia? ¿Y sepa argumentar mejor los argumentos, la idea? No, nos tenemos que fundamentar sobre la verdad absoluta, que es la verdad de Dios. Tenemos una lucha y es real, es espiritual. Si queremos tener bien puesta la armadura de Dios, empecemos por ceñir nuestros lomos con la verdad. No podemos ir a la batalla con nuestros argumentos. Tú no te puedes enfrentar a Satanás con tus ideas, con tu sabiduría y con tu propia verdad. Si te tienes que enfrentar con los problemas que Satanás ponga en tu camino,
con los ataques a tu fe, con los ataques y la duda que te surja, con seducirte y tentarte y etcétera, etcétera, si quieres hacer frente a todo eso, ven con la verdad de Dios. Si no, estás perdido. En el campo de batalla, entonces sí serás derrotado. Queridos hermanos, se nos fue la hora de estudio, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Hemos visto la primera parte de esta armadura, el cinto, la verdad. Veremos la coraza de justicia, veremos el calzado que es el apresto del Evangelio de la paz, veremos el escudo que es la fe, veremos el yelmo, el casco que es la salvación y veremos la espada que es la palabra de Dios, pero en próximos estudios. Hoy Dios nos ha dado un mensaje, su palabra nos ha hablado, guárdalo, quédate con esto. Hay cosas muy importantes que reflexionar hoy, porque en algunos casos depende saber dónde te encuentras, en la verdad de Dios o en tu propia verdad. Quizás alguien que estaba andando en su verdad, Dios le esté hablando hoy y le esté una vez más diciendo con cariño, niégate a ti mismo. Mata al yo, ríndete en mis manos y deja que yo te guíe. Dios es lo que quiere, llevarnos a la victoria, a la sanidad, a la bendición. Nosotros decidimos qué hacemos. Queridos, nos despedimos. Mañana es lunes, comenzamos semana y lo bueno es que a las 8 de la tarde estaremos otra vez estudiando la palabra de Dios. Si Dios nos lo permite, estamos en sus manos, por supuesto. Si Él nos da las fuerzas, la salud, nos da el poder hablar y explicar y la sabiduría, si Él nos lleva con el Espíritu, aquí estaremos a las 8 de la tarde, hora de España, para seguir estudiando su palabra, su verdad. Un fuerte abrazo, que Dios os bendiga abundantemente y que Él os lleve en su verdad en todas las decisiones y en todos vuestros caminos. Y mañana, si Dios quiere, nos vemos. Hasta mañana, un fuerte abrazo.